Le damos los muy buenos días a Alicia Perovich, que es licenciada en Psicología y coordinadora del área de personas mayores de la Dirección de Políticas Inclusivas de la Intendencia Departamental de Maldonado. Muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por este espacio. Ustedes, como siempre, nos pueden seguir a esta hora a través del trabajo de nuestros compañeros en las redes, en el Facebook, en todas las redes de la radio, para no solamente escuchar, sino también ver esta entrevista en vivo. Y la convocatoria, justo el otro día charlábamos con Nidia el lunes, además de que el 15 de junio se celebró el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez, esto de que el 57% de las agresiones a adultos mayores son propinadas por sus hijos, según una encuesta realizada por el MIDES y un trabajo estadístico que realizó con un montón de datos más, y que nos alerta, ¿no? Y que nos obliga a poner el tema arriba de la mesa y llamar a especialistas que están permanentemente en la materia. Me imagino que estos números a usted no la sorprenden. Bueno, la verdad que no. En realidad estos números son reiterados cuando se hizo por el Ministerio de Salud Pública en el 2019 una investigación con respecto a esto. Los números eran bastante parecidos. Y por otro lado, bueno, la experiencia de campo, los que trabajamos a diario con personas mayores, conocemos estas realidades. Entonces, bueno, está bueno igual que a nivel público esto se conozca, porque, bueno, tiene que ver con esto justamente de la toma de conciencia de lo que tiene que ver con el maltrato y el abuso, ¿verdad?, de las personas mayores. Lo que sí me gustaría decir con respecto a esto, primero que nada, que tanto el maltrato como el abuso de las personas mayores es una vulneración de los derechos humanos de estas personas, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí un poco el abordaje, y dentro de lo que a mí me corresponde como coordinadora de personas mayores en la Dirección de Políticas Inclusivas de la Intendencia, que está a cargo de Eliana González, trabajamos en lo que tiene que ver con prevención y con promoción. Sí, si bien no abordamos a veces porque no tenemos las herramientas o no nos compete directamente la resolución de estos temas, sí estamos continuamente tratándolos y bueno, haciendo nuestro aporte. Claro, el tema de la prevención y de la promoción me imagino que tiene un fin debido a determinadas cuestiones, es cierto, no lo abordan, pero saben qué previenen y saben qué promueven. Y bueno, ¿y por dónde pasa la cuestión? ¿Qué es lo que tienen que prevenir o lo que tienen que trabajar? ¿Y qué es lo que están sumamente interesadas en el trabajo de promover para que evidentemente hayan cosas que ya no ocurran más? Bien, bueno, hay algunos conceptos de los cuales hay que hablar, porque, bueno, primero, estas preguntas que a veces surgen, ¿no?, que hay una idea de que los malos tratos y los abusos se dan solo en las instituciones donde están no residiendo las personas mayores. Y bueno, esto ahora, digamos, se sorprende que sea a nivel familiar, pero en realidad esto está basado en conceptos que tienen que ver con lo sociocultural, el tema de pensar que las personas, bueno, con el edadismo, ¿verdad?, con cierta edad, cuando llegan a 65 años, son personas que ya no tienen mucho para aportar, pierden valor, a veces pierden valor hasta como sujetos, ¿no?, cuando vemos estas cosas. Y bueno, y también hay otros conceptos ahí que tienen que ver con el viejismo, por ejemplo, que es un concepto que se da en los jóvenes y en los de mediana edad, no tan jóvenes tampoco, que hay como cierta dificultad para aceptar que, bueno, que a veces hay personas que llegan a esta etapa y necesitan determinada ayuda o determinada supervisión, porque, bueno, hay enfermedades, porque puede haber limitaciones. No siempre pasa, ¿no? Sí está claro que no todas las personas mayores tienen limitaciones, ¿no? Eso tiene que ver justamente con esto de no pensar que por tener determinada edad me voy a enfermar y bueno, voy a estar sin poder hacer actividades. Pero las personas que sí lo tienen por un tema genético, por un tema bueno, de contexto y en fin, de todo el entorno también social o económico, se ven a veces vulneradas justamente en estos derechos porque no hay una aceptación de la sociedad, del resto de la sociedad, que es la que debería velar por estos derechos, de que, bueno, esas personas, aún con esas limitaciones, son sujetos de derecho y tienen la posibilidad de vivir dignamente y en forma también independiente, ¿no? Exactamente. ¿Dónde vulneramos los derechos? Porque a veces alguien puede decir, pero yo no me daba cuenta que de esa manera estoy vulnerando derechos.
no es llevarlo a la plaza y traerlo o llamarlo y decirle todo bien, todo mal. ¿Dónde están vulnerados los derechos? Bueno, es tan amplio esto que en realidad toca todas las áreas, ¿verdad? De lo que es el sujeto, de lo que es la persona humana. En realidad hay líneas que tienen que ver con esto, con el abuso físico, por ejemplo, ¿no? Que el golpe, y que tienen que ver con lo psicológico mucho. Acá en estas encuestas lo psicológico es como lo primero, ¿no? El porcentaje mayor. Y de ahí partimos hasta lo que tiene que ver con, bueno, abandono, negligencia, ¿no? Cuando hablamos del maltrato hablamos de una acción u omisión que genera un daño a la persona mayor, ¿sí? Y genera un daño que puede ser un daño tanto físico como mental como emocional. Y que además por lo general está ligado a una relación de confianza. O sea que por eso que no el tema de la familia es importante, porque la mayoría de nuestros adultos, de nuestras personas mayores, todavía están relacionados con la familia y están o viviendo solos o viviendo, ¿no? con algún familiar. Cosas sencillas como no permitirle, por ejemplo, salir de la casa porque hace frío o porque, bueno, no se tiene que comprar tal cosa, o que de repente, bueno, no puede asistir a alguna reunión porque se considera que no están ya para eso, ¿no? No permitirles a veces elegir hasta la ropa que se ponen, ¿sí? O la comida que tienen que comer. Se vulnera también cuando no se les llama por teléfono, por ejemplo, para ver cómo están, ¿no? Muchas personas mayores no manejan el tema del WhatsApp, ¿no? O no lo manejan de la forma que nosotros habitualmente lo hacemos, que mandamos un audio, bueno, esperamos a ver que nos contesten, ¿no? Ellos muchas veces esa tecnología no la manejan. Y bueno, no saber de ellos o dejarlos, ¿no? Sin esa información también para ellos, que a veces ellos quieren saber de nosotros, ¿sí? Y eso tampoco lo estamos haciendo habitualmente. Entonces eso ya es un maltrato para ellos. El aislamiento, ¿verdad? La soledad, el no ocuparse a veces de si está tomando la medicación en forma adecuada, de si tiene que ir al médico, tiene una cita, ¿no? Que a veces tenemos que acompañarlo porque hay personas que sí se manejan en forma independiente y está perfecto, y hay otras que en realidad necesitan a alguien que pueda acompañarlos para saber cómo seguir un tratamiento. Y ahí cuando hablamos de vulnerabilidades, de derechos, tenemos también el tema de esto de decidir dónde viven, ¿no? Ahí está el tema del abuso patrimonial. A veces le ponemos en la casa, como hablábamos hace un ratito acá, un nieto o un hijo, porque bueno, entendemos que necesitan tener a alguien ahí que muchas veces no tiene posibilidades de cuidarlo, ¿no? Y que a veces le hace más compleja todavía la vida cotidiana. Y bueno, lo otro tiene que ver también con un tema que no es menor, que es la infantilización, ¿no? Este tema de pensar que las personas mayores son niños. Entonces, como son niños, nosotros tenemos que hacer y decidir todos por ellos, ¿no? Que es otra línea también. Y que no necesitan las cosas que necesitan como adultos, ¿no? Que son. Esta población es la población más heterogénea que hay en todas las etapas de la vida, por la sencilla razón de que tienen historias de vida. Entonces, como cada historia de vida es totalmente diferente, hace que no podamos tener una forma de manejarnos, igual un método, ¿verdad?, para manejarnos con ellos, y tenemos que tener en cuenta la singularidad de cada uno. Y bueno, eso lo hace también bastante complejo. Mientras que estaba hablando voy anotando diferentes cosas. Digo, ¿qué cuesta de repente sentarse a hablarle a un adulto mayor y preguntarle cómo estás? ¿Estás bien? Porque, de repente con esa pequeña pregunta le abre un mundo para que él cuente cómo se siente, cómo está. Después el tema también de no dejarlos hablar. Cuando la persona, ay, cállate, ya lo contaste. Entonces se callan y quedan ahí como en un rincón por decir, total, si voy a hablar y me van a mandar a que me calle, me callo la boca y no digo nada, ¿no? Es otra manera de violencia. Cállate, ya lo contaste, eso 1000 veces lo contaste. Y bueno, está, pero déjame contarlo de nuevo. Sí, ¿verdad? Eso pasa, y pasa inclusive en la comunicación. Hay muchas comunicaciones que dejan de ser, eso dicho por personas mayores con las que trabajamos, porque justamente a veces lo que se reciben son rezongos, ¿no? Cuando la persona dice, hice tal cosa, o fui a tal lado, o pienso tal otra cosa, no sé, del otro lado no se entiende, ¿verdad? Como algo que comparten,
Y entonces es el rezongo, no, pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo dijiste tal cosa? No, estoy ocupado, entonces ahora no. ¿No? Y así es como también se va perdiendo la comunicación. Algo que hablábamos también antes de comenzar, que nos sí. chusmeamos todo así un ratito, pero hablábamos también de esa situación de venir y sacarle un préstamo a fulanita, que está precisando para tal cosa. Y bueno, y a veces por no decir que no, porque no se vayan a enojar y no me vengan a ver y no se vayan a ofender, bueno, sacan préstamo que después le quedan sus jubilaciones o sus... muy chiquitas, porque en realidad ese préstamo después no está siendo devuelto, no es que diga, bueno, yo te lo saco, pero por el otro lado me lo están dando. También eso suele pasarle al adulto mayor, que a veces tengo tantos préstamos que al final no cobro nada de... Sí, eso se da también bastante, ¿no? Y eso tiene este tema del maltrato económico, financiero, ¿no? Patrimonial, pero también tiene una base de creer justamente que la persona mayor no tiene otras cosas, no necesita, ¿verdad? ¿Para qué querer robar? Exacto. Entonces, bueno, yo puedo hacer uso de eso como que fuera mío, ¿sí? Claro. Y la persona mayor se siente amenazada psicológicamente, ¿verdad? Porque tiene miedo a perder ese vínculo, tiene miedo a perder el afecto, ¿sí? Entonces, bueno, accede. Y algo que pasa también, de nuevo, no con todas las personas mayores, claro, ¿verdad?, pero pasa de que a veces ellos mismos se van poniendo como en ese lugar de dependencia, ¿verdad? Hay como este tema que hablamos del viejismo, del edadismo, es algo que no solamente lo sienten las personas que no están en esa etapa, sino muchos de ellos también. Ya soy viejo, entonces, bueno, que vivan mis nietos y mis hijos, ¿no? Que vivan los jóvenes. Y bueno, por ahí hay también como cierta aceptación y cierta dependencia que se genera dentro del mismo grupo, ¿no? ¿Sabes a dónde me voy también, ahora que la estaba escuchando? A una relación de pareja de un adulto mayor, que quiera tener un compañero, una compañera, que diga, ¿para qué querés si nos tenés a nosotros? ¿Verdad que sí? Eso es una cosa que suele suceder también? Bueno, eso es maltrato sexual o abuso sexual, ¿verdad? Cuando hablamos del abuso sexual o maltrato sexual en las personas mayores, no solamente hablamos de la agresión, ¿no? Física, sino también de no dejar vivir la sexualidad, porque la sexualidad existe hasta que no estamos más en este mundo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pasa eso con los hijos o con los nietos, de creer que bueno, la persona ya vivió, tuvo toda una vida, ¿verdad?, en pareja, y bueno, que ahora no necesita eso. Inclusive tienden a pensar que las personas no pueden relacionarse, no pueden tener intimidad, ¿no? Y lo ven como algo que les provoca adversidad, ¿no? Porque en realidad no quieren ver el contacto. A veces pasa mucho en los residenciales, donde las personas están mucho tiempo juntas y bueno, se van como generando esos vínculos de afecto. A veces no tienen otra persona que los venga a visitar, o si tienen, bueno, no es lo mismo que ¿no?, que el contacto diario. Y bueno, esas familias, y no son las familias, a veces el mismo equipo, ¿verdad?, los cuidadores y la parte, digamos, titular, es como no ven bien que esas personas puedan tener un contacto, ¿no? ¿Cómo hacen los relevamientos en el área en que ustedes se manejan? ¿A qué población les llegan? ¿Los van a buscar? ¿Los casos vienen a la Dirección de Políticas Inclusivas? ¿Cómo es el trabajo ahí? Bueno, nosotros tenemos, en base a todos estos conceptos, tenemos varias líneas. Una es el tema del centro diurno, que está en el barrio Dicio, que ustedes lo deben capaz conocer. Ahí tenemos un centro de actividades donde las personas con más vulnerabilidad socioeconómica pueden acceder a ser usuarios permanentes. Y por ahí tenemos como una gran puerta de entrada, ¿no? Porque hay personas que sí acceden a estar dentro del centro o que están en las condiciones de poder, ¿no?, como acceder, otras que no. Pero es un centro diurno, ¿no? Es un centro diurno de actividades, ¿no? Las personas están allí. Y por allí uno pasa y los ve haciendo actividades físicas en la mañana. Sí, tienen varios talleres, ¿verdad?, de teatro, de danza, manualidades, cosmética, bueno, en fin, pero por ahí hacemos entrevistas a muchas personas mayores que, aunque no vayan a acceder al centro diurno, golpean la puerta para, bueno, saber, ¿no?, qué tenemos para ofrecer, y ahí vamos sabiendo en qué situación están. Después tenemos una línea, bueno, que tiene que ver también con el tema de las canastas, ¿no?, de alimentos también para personas vulnerables, cuando hay un tema de alimentación. Bueno, hay temas también que tienen que ver con la vivienda. Hay cosas que a veces no nos competen directamente porque, bueno, está la pata de BPS y mayores, por otro lado, ¿no?, que tienen responsabilidades de otro tipo en ese tipo de cosas. Y también tenemos talleres que son descentralizados. Vamos a todo el departamento, ¿sí?,
San Carlos, Piriápolis, Aiguá, bueno, dentro de acá, de Maldonado, Pan de Azúcar, en La Capuera, en La Barra, o sea, tratamos como de tener talleres en varios lugares, y por allí también captamos, ¿verdad?, personas que vienen, digamos, a ver la propuesta del taller y de repente, ¿no?, nos plantean la situación y tratamos como de indagar. Y después, obviamente, en la oficina de políticas inclusivas, bueno, llegan muchas personas necesitadas o que necesiten algo para los boletos, ¿no?, una subvención de boletos o este tema de alimentación, o también algún implemento, ¿verdad?, para moverse, como silla de rueda o bastón, que también a veces son prestados en la dirección. Uno pensaba mientras hablaba con Nidia, ¿no?, y todas estas cuestiones. ¿La economía es el punto clave o no? ¿O no pasa solo por el dinero? ¿No pasa solo por las cuestiones vinculadas con lo económico? Porque uno a lo primero que va es una jubilación, pobre veterano que tiene 12.000 pesos, 15.000 pesos, es imposible vivir así. Porque veo que hay mucha gente que dice, no, pero no todo es plata. Y a la corta o a la larga, en determinados momentos de la vida, pasa por ahí la cuestión, ¿no? Bueno, a ver, los recursos, ¿verdad?, los recursos económicos son importantes porque partimos siempre de la base que las necesidades básicas tienen que estar satisfechas en todos los seres humanos, ¿no? Entonces, si las necesidades básicas no están satisfechas, estamos en un gran problema, ¿no?, para poder plantear otras cosas. Pero sí es verdad que no solamente se da estas situaciones en personas que son vulnerables, ¿no?, socioeconómicamente. También se da en otras situaciones porque, bueno, estos conceptos que hablábamos hoy están arraigados en la sociedad y todos los tenemos en algún punto, ¿no? No pensamos en la vejez, o si la pensamos parece que nosotros no vamos a estar nunca en ese lugar, ¿no? Y hay algo que de repente a mí personalmente me llama la atención, ¿no?, porque faltan muchos estudios y muchas investigaciones. Ahí sí habría que de repente manejar recursos, ¿no?, como para tener esta información que nos pone a todos un poco en alerta, ¿no?, de lo que pasa, que estamos teniendo con este avance tecnológico y farmacológico, ¿no? Las personas viven mucho más, tenemos personas de 90 y pico de años con las que trabajamos y que muchas están bárbaras, ¿verdad?, y siguen haciendo actividades, que vamos teniendo hijos y padres que están en la misma etapa, ¿no? Hoy una señora de 85 años o 90 tiene un hijo de 65 o de 70. Entonces ahí también se empieza como a complejizar más, ¿no? Porque estamos teniendo dos personas en la misma etapa y a veces ¿no?, una tratando de cuidar a la otra, cuando a veces pasa, y a veces uno lo ve, que el hijo de repente está en peores condiciones, o más limitado que la persona más grande, porque bueno, nada, por estas cosas de la genética, el estilo de vida, la alimentación, ¿no?, una cantidad de cosas que se juegan en esto. Entonces, bueno, es como también bastante difícil poder abordar esto. Como todo, hay que abordarlo, es multidisciplinario, es multisectorial, esto no hay algo mágico, es más, no hay una teoría única para esto, ¿no? Para poder hablar y pensar este tema tenemos que traer varias teorías para, bueno, encontrarle sentido, ¿no? Y por otro lado, bueno, pasa con el rol del cuidador también, que eso hay que decirlo, porque también no es depositar todo en el que cuida. El cuidador a veces tiene temas de estrés, a veces tiene problemas económicos, a veces tiene que trabajar muchas horas, a veces no tiene la posibilidad de cuidar o no está capacitado, ¿verdad? También tenemos personas que no están capacitadas para cuidar. Entonces, ahí ponerle esa responsabilidad no nos va a llevar a buen puerto, ¿no? Entonces, bueno, habría que trabajar con mecanismos que de repente esto de los centros de unos podría ser uno, ¿no? En los cuales también uno tiene como esa posibilidad de, bueno, por unas horas la persona está haciendo actividades, está bien, está siendo, ¿no?, como atendida, y bueno, y que ellos puedan, ¿no?, capaz descansar un poco. Porque es verdad, por eso es tan complejo, ¿no? Hay muchos factores que se van como entrecruzando en este tema. ¿Cuáles son las sociedades que más cuidan a sus adultos? Perdón, no es esa el fondo, es cómo cuidan a sus adultos las sociedades que realmente estos temas los tienen en el nivel alto de las prioridades. Porque me imagino que se deben de informar de lo que pasa en otros lugares, en otras sociedades. Bien. Bueno, entonces, saber si nosotros somos una sociedad preocupada o no, o va el discurso y después nos damos vuelta y...
Que sea lo que Dios quiera. Bien. Es un tema que no es solo nuestro, ¿verdad? Es un tema que pasa en los países desarrollados también. ¿Por qué? Porque, bueno, nos hemos encontrado en estas últimas décadas con personas que viven más años y que además hay menos nacimientos. Entonces, bueno, ¿no? Todas estas problemáticas, la tecnología también, que es muy buena, pero también aísla, ¿no? Hay un tema de fragilidad familiar también, en este concepto de que, bueno, me manejo con las cosas que yo tengo que hacer, no tengo tiempo, entonces también el tema del cuidado y el tema del relacionamiento es frágil. Esto que hablábamos a veces, la llamada telefónica, ¿no? Por ejemplo, porque el adulto no maneja un mensaje, ya de repente escucha una voz, ¿no? Y con eso alcanza para todo el día. Pero bueno, no hay, digamos, como algo que uno pueda decir, sigo este modelo y va a estar bien por esto de lo heterogéneo, porque nuestra sociedad no es la sociedad de Suiza o España o Bélgica, ¿verdad? Entonces no podemos aplicar modelos iguales para acá. Tenemos que ver qué recursos y cómo es nuestra cultura para poder no pensarlo. Pero sí, en las sociedades que han avanzado un poco más está este tema, bueno, de los lugares de horarios como, ¿no? Extendidos, horarios que, bueno, voy un fin de semana, por ejemplo, si yo cuido a la persona mayor toda la semana, el fin de semana lo puedo dejar en un lugar, aunque sea unas horas, para poder, ¿no? No sé, descansar, hacer algo. O puedo, un centro de uno donde el adulto va en el día y bueno, también yo puedo hacer mis actividades. O cuidadores personales, ¿no? Que acá en algún momento también se había planteado. Pero bueno, no es algo no hay una solución, porque esto es muy complejo, se tendrían que sentar muchas instituciones, ¿no? Y muchos académicos también, como para poder generar algo que se pueda resolver acá. Vamos a dar los números de contacto para alguien que pueda estar del otro lado escuchando y que sienta la necesidad quizás de informarse o de asesorarse en algunas cuestiones, fundamentalmente aquellos adultos mayores que nos escuchan y además nos escuchan mucho. Bien, bueno, en realidad en lo que tiene que ver con esto del trabajo que nosotros hacemos, tanto sea como talleres o centro diurno, pueden llamar a políticas inclusivas de la Intendencia de Maldonado, que yo después les dejo el teléfono, porque la verdad que no lo recuerdo de memoria, pero se los paso. Y que es en la Intendencia mismo, ¿no? El teléfono de la Intendencia, igual piden con políticas inclusivas y ahí lo pueden manejar. Después tenemos ahí mismo en el centro diurno, forma presencial, que es en el barrio Dicio, pasando Puente Vergal, y ahí se pueden también ir y ellos se contactan con nosotros. Después hay en el Centro Cultural de Maldonado, hay un grupo que funciona también, en Pan de Azúcar, en el municipio de Belvedere, hay en horario de oficina también pueden pedir información. En Piriápolis, en el Club Tabaré, en el grupo Atardecer Compartido, en Aiguá, en el municipio de Aiguá, y en San Carlos, en Grandes Carolinos, que también está dentro del área social, ¿no? Esos son como los lugares más importantes que tenemos. Ahí siempre nos llaman, nos informan y bueno, vamos viendo. Como dije al principio, nosotros trabajamos en la promoción y prevención, no manejamos, no abordamos esto para una intervención directa porque no está dentro de nuestra línea de trabajo, ¿no? O sea, eso corresponde a mayores, ¿no? Que está dentro del MIDES o que ahora es un instituto con más independencia. Y mayores funciona dentro de lo que es la oficina del MIDES, ahí en Lodera, casi la terminal, frente a la Junta. Y bueno, ahí pueden también ser asesorados, ¿no? Si bien no hay un sistema directo que no pueda ir y obtener información a veces en el momento, pero bueno, sí van a ser asesorados de algunas líneas de ayuda. Vos decías el contacto para la gente que nos está escuchando. Yo por ahí estaba pensando también, gente que nos está escuchando, y dice, ¿cómo encaro para decirle a mi hija que eso que me está diciendo a mí me molesta, me duele, de repente un par de sugerencias, decirle, bueno... Bien. Bueno, eso lo trabajamos mucho en los grupos, ¿no? Esto de los talleres. ¿Cómo decir que no los ofenda, pero que sepan que eso que me están diciendo a mí me duele, me molesta? Bueno, hay que justamente empezar a perder un poco ese miedo a mostrar lo que uno siente y lo que uno piensa, ¿verdad? Porque el hijo no va a dejar de quererlos porque uno le diga algo que está en desacuerdo con la opinión de él.
Sí hay que tratar de buscar como el momento para poder sentarse o escribírselo o decirlo desde ese mismo lugar de lo que siente. Mira, esto que tú me decís a mí me está afectando, ¿no? Entonces me gustaría que lo pudiéramos mejorar o lo pudiéramos conversar. No es algo fácil de hacer, pero se hace, ¿verdad? Ellos cuando empiezan como a probarlo se van dando cuenta, porque también los hijos a veces, no es como que bueno, me están poniendo un límite también en esto, ¿no? Y como todo, algunos lo aceptarán mejor y otros no, pero sí la comunicación es la base siempre de todo esto, ¿no? Poder hablar y poder decirlo, no tener miedo a decir lo que uno siente, porque lo que uno siente es válido, ¿no? Entonces, bueno, por ahí el otro ser humano que está, ¿no?, en frente puede capaz empatizar un poco con eso, o lo puede poner en esta línea de pensar también, ¿no? O reflexionar un poco sobre esto. Por acá hay algo dado que a mamá o a papá le molesta que yo le diga tal cosa. Yo se lo decía pensando que era su bien, pero bueno, capaz que tiene razón y lo estoy ofendiendo. Y lo otro es la información, ¿verdad? Porque tiene que los jóvenes, los de mediana edad, los que están cerca de esta etapa también, tienen que informarse de cómo cómo van a cuidar y cómo quieren ser cuidados ellos, porque todos ojalá no vamos a estar en esta etapa. Entonces no podemos pensar esta etapa cuando estamos adentro, porque no vamos a tener tantas posibilidades como viene este tema, ¿no? Entonces tenemos que desde allá ponerlo en lo diario, ¿no? En estas reflexiones. ¿Cómo cambió la sociedad? Porque este tema era impensado hablarlo hace 70 años atrás. A los abuelos se los cuidaba, lo cuidaban los hijos, se iba a la casa de su hijo y los hijos, las nueras, no habían geriátricos ni lugares de como para depositar los abuelos. Sí, o quizás se normalizaban cosas que no estaban bien. O la mujer no también, trabajaba, entonces bueno, cuidaba a los hijos y también de paso ya cuidaba a la mamá y a la suegra. Se normalizaban cosas que no estaban bien. Pero o que hoy nos demuestra la evolución de la pero hoy todo sociedad. El mundo trabaja, todo el mundo corre, entonces claro, es otra la situación. Alicia Perovich, le agradecemos muchísimo la presencia hoy aquí con nosotros. A las órdenes.